Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver lo que es la ejecución, el cumplimiento y la extinción del acto administrativo. Como ya lo hemos visto en videos anteriores, el acto administrativo tiene el carácter de ejecutivo por la autoridad administrativa que lo emite hacia el gobernado. Es decir, tiene una obligatoriedad para que el gobernado pueda cumplir con ese acto administrativo que está emitiendo la autoridad administrativa competente. ¿Por qué digo competente? Y lo reitero muchas veces. Es decir, en otros videos ya les había puesto el ejemplo de que la dependencia de tránsito no puede emitir un acto administrativo que sea competente, por ejemplo, con la autoridad administrativa llamándola fiscalización. Es decir, tampoco fiscalización puede emitir una multa de tránsito porque no es su competencia. Sin embargo, dichos actos administrativos que llevan a cabo dichas dependencias son de carácter ejecutivo, es decir, obligatorios para el gobernado para el cual los emite. Si a nosotros nos emiten lo que es una multa de tránsito, tenemos que cumplirla y pagarla para poder llevar a recuperar nuestros documentos o nuestra placa que nos hayan recogido. Asimismo, la dependencia de fiscalización, si emite alguna multa a un restaurante por vender, por ejemplo, bebidas alcohólicas a menores de edad, tiene que hacer el cumplimiento de dicho acto administrativo, dado que si no, el incumplimiento puede llegar a cabo hasta el cierre del lugar. Pero ¿a qué me refiero con el cumplimiento del acto administrativo? Es más que sencillo. Cuando una autoridad administrativa emite un acto administrativo hacia un gobernado con carácter de ejecutivo, el simple hecho que el gobernado pague, en el ejemplo de una multa de tránsito, al pagar la multa está dando cumplimiento a ese acto administrativo que está emitiendo dicha autoridad. Sean multas, o sean visitas domiciliarias, que más adelante les pondré ejemplos de eso. A eso se refiere lo que es el cumplimiento. Pero ¿qué es la extinción del acto administrativo? La extinción del acto administrativo se da de dos maneras, por los medios normales y por los medios anormales. ¿A qué me refiero con los medios normales? Pues es simplemente con el simple hecho de hacer cumplimiento de dicho acto administrativo que está emitiendo esa autoridad administrativa. Como les decía, al hacer el pago de una multa, damos por extinto dicho acto administrativo de medio normal, por lo cual se extingue dicho acto administrativo y pierde su vida jurídica. Pero también tenemos lo que son los medios de extinción de un acto administrativo anormales. ¿Cuáles son? La revocación, la rescisión, la prescripción y caducidad, el término, la condición, la renuncia de derechos y la falta de algún elemento o requisito del acto. Vamos a comenzar por la revocación. Como todo acto jurídico, los actos administrativos también pueden ser revocables ante los medios o los juzgados previamente establecidos para poder llevar a cabo la revocación de dicho acto administrativo. Nosotros podemos hacer la revocación de una multa de tránsito si es que el derecho nos asiste. Tenemos el juzgado municipal para poder llevar a cabo lo que es dicha revocación de ese acto administrativo con carácter ejecutivo, siempre y cuando lo tengamos haciéndolo en los términos que nos marca la ley y fundamentándolos el por qué creemos que dicho acto administrativo es violatorio de nuestros propios derechos. La otra forma de extinción de medio normal del acto administrativo es la rescisión. ¿A qué se refiere con rescisión? La rescisión es cuando, por lo general, y es casi regla, cuando la autoridad administrativa que emite dicho acto administrativo con carácter ejecutivo simplemente dice: ya no quiero llevar a cabo la ejecución de ese acto administrativo. Puede ser porque a lo mejor ya dimos cumplimiento tardío, pudiera ser cumplimiento de ese acto administrativo y dice: se rescinde lo que es este acto administrativo, ya no quiero llevarlo a cabo porque ya se dio lo que es el cumplimiento. La otra forma
determinación del acto administrativo por los medios anormales es la prescripción y la caducidad. Como todo acto jurídico, tiene un tiempo límite para hacer valer ese derecho de la autoridad administrativa frente al gobernado para llevar a cabo la ejecución de ese acto administrativo. Es decir, en sus leyes o sus reglamentos, dependiendo la dependencia que esté emitiendo dicho acto administrativo, viene el término para que ella pueda hacer valer lo que es ese acto administrativo frente al gobernado. Si ese término pasa y la autoridad administrativa no hace valer su derecho, cae la prescripción y o la caducidad de dicho acto administrativo, por lo cual su vida jurídica ha fenecido y ya no podrá hacerlo valer más adelante el mismo acto jurídico. Solamente si el gobernado vuelve a incurrir en la misma falta, entonces se expedirá otro nuevo acto administrativo con carácter de ejecución frente a ese gobernado. Pero vuelvo a repetir, a lo que se refiere a la prescripción y la caducidad, es que en sus reglamentos o en sus leyes tienen un término para poder hacer valer ese derecho frente al gobernado y poder hacer la ejecución y el cumplimiento de ese acto administrativo. La otra es la condición como medio anormal de determinación del acto administrativo. ¿A qué se refiere con la condición? Es muy sencillo y muy fácil. Si no pasa esto, no se va a dar esto. ¿Sí? Si en el acto administrativo no ocurre cierta circunstancia, entonces se tendrá por terminado dicho acto administrativo para el gobernado. Si la autoridad administrativa no lo hace valer, pierde también su vida jurídica. El otro medio normal de determinación de un acto administrativo es la renuncia de derechos. ¿A qué se refiere a esto? Es cuando la autoridad administrativa, y tengo que decirlo, raramente hace esto, dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero llevar a cabo este acto administrativo, renuncio a mi derecho para poder hacerlo cumplir o ejecutar. La otra forma o medio anormal de terminación del acto administrativo es el término. ¿A qué me refiero con el término? Como en todas las materias de derecho, para poder llevar a cabo la ejecución de un derecho tenemos un término para poder hacerlo valer. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público al contribuyente muchas veces les hace visitas para hacer verificación de documentos o por el simple hecho de saber si es verdad que ese domicilio fiscal le pertenece a ese contribuyente. Si en ese momento no se encuentra el contribuyente, el visitador o el verificador tendrá que dejar un citatorio a ese contribuyente para que pueda esperarlo en el día y la hora señalada que dice en ese citatorio. Si la autoridad administrativa, en este caso hablando de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se presenta en el día y en la hora, sobre todo en la hora señalada en dicho citatorio, ese acto jurídico, ese acto administrativo se va a dar por terminado, porque no está llevando a cabo el término que él mismo está interponiendo. Es como en materia mercantil. Cuando nosotros queremos llevar a cabo el cumplimiento de un acto de exequendo, que no es más que la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento, y si no encontramos al demandado, se tiene que dejar un citatorio en el cual también se deja una hora. Si el actor o el actuario no llega a esa hora programada en ese citatorio, ese acto queda suspendido, queda sin efectos y tendremos que sacar otro. Pasa lo mismo con el ejemplo que les puse de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si no cumple esos términos para poder llevar a cabo la ejecución del acto administrativo, se le tiene por extinto ese dicho acto administrativo conocido como por los medios anormales. La otra forma de terminación del acto o extinción
del acto administrativo por los medios anormales es la falta de algún elemento o requisito del acto. Es muy importante el tenerlo bien en cuenta sobre los actos administrativos con carácter ejecutivo que lleva a cabo las autoridades administrativas, dado que si no cumple con los requisitos previamente establecidos en sus reglamentos o en sus leyes, ese acto administrativo queda sin efectos. Es por eso que muchas veces, por ejemplo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se les caen muchas de sus multas que puedan llevar a cabo para algún contribuyente. Y esto viene pegado mucho también con los términos, dado que a veces los visitadores, si dejan un citatorio, llegan 5 minutos después y ellos ponen la hora que llegaron 5 minutos después, es motivo para hacer la revocación que ya les había comentado y que les he explicado, para poder tirar abajo esa multa. Entonces queda sin efecto ese acto administrativo. Así como también debe de tener ciertos requisitos, hablando de una visita de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por ejemplo, es el nombre del visitador, el domicilio, la fecha, la hora, qué es lo que va a revisar. Es bien importante fijarnos en esos requerimientos que nos hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque muchas veces dicen, vengo a revisarte si realmente es tu domicilio fiscal, pero de repente en la visita te dicen, ¿sabes qué? A ver, préstame tus estados contables. Y muchas veces pues uno no los tiene, ¿no? Porque contrata a un contador o X y el contador es el que maneja eso. Entonces dices tú, ¿qué onda? Entonces ellos agarran y dicen, te voy a levantar una multa porque no tienes esto. Pero resulta que en la orden que emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice específicamente que únicamente van a ir a revisar si efectivamente existe ese domicilio fiscal y si corresponde a ese contribuyente. Entonces, por ende, al faltar ese requisito, que si en la requisitoria que emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no viene, que te van a revisar tus estados contables, si te levanta una multa el visitador, por ende ese acto administrativo es revocable y da por terminado ese acto administrativo, porque está siendo violatorio inclusive de su propio reglamento y de las leyes expedidas para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al igual pasa a nivel municipal. Si a nosotros nos levantan lo que es una multa de tránsito, ya sea porque nos pasamos un alto, no traemos un cinturón de seguridad, siempre tiene que venir la multa debidamente fundada y motivada. Es decir, el de tránsito tiene que poner correctamente los artículos en los que está fundando su multa. Es por eso bien importante que si les pasa, checar los artículos, porque, bueno, desgraciadamente no tenemos elementos tan capacitados que agarran y dicen, pues le voy a poner artículo 5, séptimo, octavo y noveno, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero resulta que me levanto esa multa porque me pasé el alto, pero en el reglamento de tránsito dice que son los artículos 44, tanto, tanto, y en la multa me pone, se pasó el alto, y me pone la fundamentación de que porque no traigo el cinturón de seguridad. Entonces ese acto administrativo se da por terminado. ¿Por qué medio? Tenemos que hacer la revocación, hacer valer nuestro derecho ante los tribunales previamente establecidos. Y en el ejemplo que les estoy poniendo, pues sería en el Tribunal Administrativo Municipal. Estas son las formas de terminación y extinción del acto administrativo, la ejecución y lo que es el cumplimiento. Espero les haya quedado claro lo que es este tema de la ejecución, el cumplimiento y extinción del acto administrativo. Si no, si tienen algunas dudas, escríbanmelas aquí abajo y con todo gusto se las estaré resolviendo. Muchas gracias. Hasta luego.